Imagínate esto. Estás parado a la sombra de la colina Palatina en Roma. Es el año 2018 DC, y el aire mismo parece vibrar con rumores susurrados y un pánico apenas contenido. Las fachadas de mármol de los palacios imperiales brillan blancas bajo el sol del Mediterráneo. Pero hay algo podrido que supura debajo de toda esa belleza prístina. Puedes olerlo, la dulzura empalagosa de los perfumes exóticos mezclándose con el metálico sabor del vino derramado, y algo más oscuro que te revuelve el estómago. Desde detrás de las puertas doradas de la residencia imperial llega el sonido de flautas y tambores. Pero no es la música digna de las ceremonias de Estado. Esto es salvaje, primario, embriagador, el tipo de ritmo que acelera tu pulso y nubla tu mente con pensamientos prohibidos. Un esclavo pasa corriendo a tu lado, su rostro pálido como la piedra caliza, agarrando un cáliz dorado tan fuerte que sus nudillos se han puesto blancos. Sus ojos se mueven de izquierda a derecha como si temiera que alguien pudiera estar observando. ¿Podría informar a quién exactamente? ¿El emperador? ¿Pero qué emperador? ¿El que se suponía que debía gobernar? ¿O el niño sirio de 14 años que de alguna manera logró apoderarse del trono y convertir el imperio más grande de la historia humana en su patio de recreo personal? Te presionas contra una columna mientras un grupo de guardias pretorianos pasa marchando. Sus rostros sombríos debajo de sus cascos de bronce. Incluso ellos, los protectores de élite del poder imperial, parecen inciertos, confundidos. Uno de ellos murmura algo entre dientes sobre la abominación y el castigo de los dioses, pero lo dice tan silenciosamente que casi piensas que lo imaginaste. Desde dentro del palacio, una voz se eleva por encima de la música, joven, clara, pero imponente de una manera que te pone la piel de gallina. Está dando órdenes en latín acentuado, pero las palabras mismas se pierden en el caos de la celebración. ¿O es celebración? Cuanto más escuchas, más suena a algo completamente diferente, algo desesperado, algo loco. Esta es Roma en su hora más peligrosa, cuando el niño al que llaman el agábalo se sienta en el trono de los Césares. Y nadie, ni el Senado, ni la Guardia Pretoriana, ni siquiera los propios dioses, parece saber qué hacer al respecto. Para entender cómo Roma cayó en manos de un joven de 14 años que remodelaría el imperio según deseos que nadie se había atrevido a expresar en voz alta, necesitamos retroceder al principio. No el principio de Roma. Esa es una historia para otro día, sino el principio del fin de la dinastía Severa, cuando las grietas en el sistema imperial se abrieron lo suficientemente anchas como para que algo sin precedentes se arrastrara a través. El niño que se convertiría en el emperador Elagabalo nació como Marco Aurelio Antonino alrededor del año 2004 DC en la antigua ciudad de Amsa, en lo que ahora llamamos Siria. Pero incluso ese nombre, Marco Aurelio Antonino, era una mentira, una ficción política diseñada para conectarlo con el gran emperador filósofo Marco Aurelio. Su verdadero nombre era Vario Abito Baciano, y nació en una familia de ambiciosos aristócratas sirios que entendían que en el Imperio Romano la sangre no significaba nada si no podías convencer a la gente de que significaba todo. Imagina al joven Vario en esos primeros años en Emesa. Creciendo a la sombra del gran templo de Elagabal, el dios Sol cuya piedra negra de meteorito había caído del cielo para convertirse en el punto focal de la devoción religiosa siria. El templo dominaba el horizonte de la ciudad, sus muros resonando con los cantos de los sacerdotes y los gritos de las prostitutas sagradas, el aire denso con incienso y el olor a cobre del sacrificio de animales. Esto no era Roma, con sus foros de mármol y arquitectura racional. Esto era Oriente, donde las religiones se mezclaban y fusionaban como colores que se desangran en el agua, donde los límites entre lo sagrado y lo profano, lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, eran fluidos, negociables, estáticos. En Roma, adoras a los dioses ofreciéndoles respeto y los rituales adecuados. En Emesa, adorabas convirtiéndote en ellos, dejando que poseyeran tu cuerpo y hablaran a través de tu voz hasta que no pudieras distinguir dónde terminabas tú y dónde comenzaba lo divino. La madre de Vario era Julia Soemia, una mujer cuya ambición ardía tan intensamente que podría haber impulsado el faro de Alejandría. Era sobrina de Julia Domna, que había estado casada con el emperador Septimio Severo y había probado el embriagador poder de ser una emperatriz. Cuando Julia Domna murió en el año 217 DC, poco después del asesinato de su hijo, el emperador Caracalla, dejó tras de sí una red de mujeres sirias que se habían acostumbrado a ejercer influencia desde las sombras del poder imperial. Pero las sombras no eran suficientes para Julia Soemia. Quería a su hijo en el trono, y estaba dispuesta a destrozar el imperio para ponerlo allí. La oportunidad llegó cuando el emperador Macrino, el hombre que había orquestado el asesinato de Caracalla,
cometió el error fatal de intentar recortar el salario de las legiones estacionadas en Siria. Los soldados romanos eran muchas cosas, pero pacientes no eran una de ellas, especialmente cuando se trataba de sus salarios. Julia Soemia vio su oportunidad y atacó como una serpiente. Comenzó a difundir el rumor de que el joven Vario era en realidad el hijo ilegítimo de Caracalla, nacido de una aventura secreta con su amada hermana. Era una mentira tan audaz, tan escandalosa que casi tenía que ser verdad. En un mundo donde la legitimidad política provenía de los linajes, afirmar que tu hijo de 14 años era el hijo bastardo de un emperador muerto era el engaño más brillante de la historia o el más peligroso. Imagínate la escena en el campamento sirio de la Legio III Gallica en mayo del año 218 DC. Los soldados han estado refunfuñando durante meses sobre su salario reducido, su lealtad al emperador Macrino, colgando de hilos más delgados que la seda de araña. Entonces llega Julia Soemia con su hijo vestido con las túnicas púrpuras del cargo imperial. Su joven rostro pintado con cosméticos al estilo oriental. Sus movimientos gráciles, andróginos en formas que tanto fascinan como perturban a los curtidos veteranos. Se para frente a ellos y les dice quién es realmente, el hijo de su amado Caracalla, el legítimo heredero al trono que le ha sido robado. Pero más que eso, les dice que es la encarnación viviente de Elagábal, el dios Sol sirio, nacido para traer una nueva edad de oro al imperio. Los soldados miran a este niño pintado, esta criatura que parece existir en el espacio entre lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, y algo se agita en su sangre. Tal vez sea fervor religioso genuino. Tal vez sea solo la promesa de un mejor salario y la oportunidad de estar en el lado ganador de una guerra civil. Tal vez sea algo más oscuro, alguna locura colectiva que se apodera de grupos de hombres cuando están lejos de casa y se enfrentan a lo imposible. Sea lo que sea, se arrodillan. La proclamación resuena por todo el campamento como un trueno. Salve César. Salve Marco Aurelio Antonino. Salve Elagábalo. El nombre que le dan. Elagábalo ni siquiera es su nombre real, es el nombre de su dios, y al tomarlo, afirma ser no solo emperador, sino deidad encarnada. El emperador Macrino al recibir la noticia de la rebelión en su palacio en Antioquía debió sentir que el suelo se movía debajo de sus pies. Esto no era solo otra revuelta militar. Esas ocurrían cada pocos años y generalmente podían comprarse o aplastarse. Esto era algo nuevo, algo que combinaba la ambición política con la manía religiosa en formas que hacían casi imposible contrarrestar con tácticas convencionales. Imagínate a Macrino en sus aposentos privados revisando despacho tras despacho de sus espías y comandantes. Los informes dicen lo mismo, el niño no solo afirma ser emperador, afirma ser Dios. Sus seguidores no son solo soldados que buscan un mejor salario, son conversos a una nueva forma de adoración imperial que hace que las ceremonias romanas tradicionales parezcan pálidas y sin vida en comparación. Y el niño mismo, las descripciones son tan extrañas que Macrino probablemente piensa que sus informantes están exagerando. Describen a un joven de 14 años que se viste a veces como hombre, a veces como mujer, a veces como algo intermedio, que realiza ceremonias religiosas que involucran baile y canto, y lo que los romanos habrían llamado actos antinaturales, que habla de matrimonio no solo con mujeres, sino con hombres, con dioses, con conceptos que ni siquiera tienen nombres en latín. Esto no es solo rebelión, es revolución. Es un ataque a todo lo que representa Roma, virtud masculina, gobierno racional, los límites claros entre ciudadano y súbdito, humano y divino, aceptable y abominable. Macrino reúne sus fuerzas y marcha hacia el sur para aplastar este levantamiento sirio antes de que pueda extenderse. Pero a medida que su ejército se acerca al campamento rebelde, sucede algo extraordinario. Sus propios soldados comienzan a vacilar, a murmurar entre ellos sobre el niño emperador que afirma ser el dios sol renacido. La batalla, cuando llega, es menos un enfrentamiento militar que una conversión en masa. Las tropas de Macrino, al ver el esplendor exótico del séquito de Elagábalo, al escuchar los ritmos hipnóticos de los tambores de guerra sirios, al presenciar el éxtasis religioso de los soldados que creen que están luchando por un dios viviente, simplemente cambian de bando. Imagínate el momento en que Macrino se da cuenta de que ha perdido. Sus legiones cuidadosamente entrenadas, la columna vertebral disciplinada del poder militar romano, están desertando en masa para unirse a un místico sirio adolescente que les promete no solo la victoria, sino la transformación espiritual. El emperador, que se había abierto camino hacia el poder asesinando, se encuentra abandonado por las mismas fuerzas con las que contaba para mantenerlo allí. Macrino huye, pero no halla dónde correr.
En cuestión de días, es capturado y ejecutado, su cabeza enviada a Elagábalo como prueba de que el viejo orden ha muerto. El niño que nació como Vario Avito Baciano, que se convirtió en Marco Aurelio Antonino a través de la ficción política, que se hizo llamar Elagábalo en honor a su dios Sol, ahora es el amo indiscutible del Imperio Romano. Pero maestría y control son dos cosas muy diferentes. Pero el viaje de Siria a Roma lleva meses y es diferente a cualquier procesión imperial en la historia romana. Imagínate la caravana que serpentea a través del Mediterráneo oriental y sube por la península italiana. Soldados romanos tradicionales marchando junto a sacerdotes sirios. Funcionarios imperiales vestidos de púrpura caminando junto a cortesanas pintadas. Prostitutas sagradas compartiendo el camino con guardias pretorianos que todavía no están seguros de en qué se han metido. En el centro de todo está Elagábalo mismo, viajando en un carro dorado tirado por caballos blancos. Su apariencia cambia de un día para otro de formas que dejan a los testigos luchando por las palabras. A veces se presenta como debería hacerlo un emperador romano, con la toga perfectamente drapeada, portando con dignidad cada centímetro del heredero de Augusto y Trajano. Otras veces aparece con túnicas sirias fluidas, su rostro pintado con cosméticos, joyas brillantes en su garganta y muñecas, pareciendo más un bailarín de templo que un comandante militar. Pero no es solo su apariencia lo que inquieta a la gente, es su comportamiento. Se esperaba que los emperadores romanos fueran distantes, dignos, accesibles solo a través de ceremonias cuidadosamente coreografiadas. Elagábalo se lanza entre la multitud, toca a los soldados comunes, participa en exhibiciones públicas de éxtasis religioso que dejan a los observadores inseguros de si están presenciando inspiración divina o locura. Cuanto más se acerca la procesión a Roma, más informes llegan a la capital sobre lo que está por venir. El Senado, esos antiguos árbitros de la tradición romana, reciben mensajero tras mensajero, describiendo escenas que parecen pertenecer a cuentos de hadas orientales en lugar de a una seria realidad política. Se dice que el nuevo emperador baila en público, que usa ropa de mujer, que realiza ceremonias religiosas que involucran actividades que los senadores prefieren no discutir en buena compañía. Imagínate los debates que deben haber tenido lugar en la Curia, la antigua casa del Senado, donde la élite política de Roma se reunía para fingir que todavía tenía poder real. Algunos senadores abogan por la resistencia. Seguramente se puede contar con la guardia pretoriana para defender las tradiciones romanas contra esta corrupción oriental. Otros aconsejan la aceptación. El niño tiene la lealtad de las legiones y desafiarlo podría significar una guerra civil. Pero debajo de todos los cálculos políticos hay una ansiedad más profunda, la sensación de que algo fundamental está a punto de cambiar. Durante siglos, Roma se ha estado expandiendo hacia el este, conquistando territorios y absorbiendo a sus pueblos, pero siempre manteniendo su carácter esencialmente romano. Ahora, por primera vez, el este viene a Roma no como un territorio conquistado, sino como un conquistador, trayendo dioses y costumbres y formas de pensar que amenazan con transformar el imperio desde dentro. Cuando Elagábalo finalmente entra en Roma en el verano del año 219 DC, la ciudad contiene la respiración. Imagínate la escena mientras su procesión pasa por las puertas, multitudes alineadas en las calles, algunos vitoreando, otros silenciosos por el asombro o el miedo. El nuevo emperador cabalga en su carro dorado, pero no está solo. A su lado hay una enorme piedra negra, el meteorito sagrado de Elagábal traído de Siria para servir como pieza central de un nuevo orden religioso. Esto no es solo una transición política, es una invasión espiritual. El niño emperador no se contenta con gobernar Roma, quiere transformarla, rehacer la capital del mundo a imagen de su tierra natal Siria. Y tiene el poder de hacerlo. La primera señal de lo que está por venir aparece a los pocos días de su llegada. Elagábalo anuncia que casará la piedra de Elagábal con Minerva, la diosa romana de la sabiduría y la guerra. Es una ceremonia que no tiene precedentes en la tradición religiosa romana, una mezcla de deidades sirias y romanas que horroriza al sacerdocio tradicional. Pero eso es solo el comienzo. En cuestión de semanas, el nuevo emperador ha comenzado la construcción de un enorme templo en la colina palatina dedicado no a Júpiter ni a Marte ni a ninguno de los dioses romanos tradicionales, sino a Elagábal. El sonido de martillos y cinceles resuena por toda la ciudad mientras los trabajadores se esfuerzan por crear un monumento a un dios del que la mayoría de los romanos nunca ha oído hablar. Imagínate la confusión y el miedo que se apoderan de la capital a medida que las noticias de cada nuevo ultraje se extienden por las calles. El emperador ha designado sacerdotes sirios para ocupar puestos de poder en la jerarquía religiosa romana. Ha introducido nuevas ceremonias que involucran baile y música y lo que los testigos describen como actos innombrables.
Ha comenzado a usar ropa de mujer en público, no como un disfraz o una broma, sino como una declaración de que nadie sabe, y esa incertidumbre es casi peor de lo que sería el conocimiento. La aristocracia romana tradicional observa con horror cómo su mundo cuidadosamente ordenado se disuelve en el caos. Estos son hombres que remontan sus linajes a la fundación de la República, que se ven a sí mismos como los guardianes de la virtud y la tradición romana. Han resistido guerras civiles e invasiones bárbaras, pero nunca se han enfrentado a nada como esto, un emperador que parece decidido a destruir todo lo que consideran sagrado. Pero no es solo la aristocracia la que está inquieta. Los romanos comunes también se encuentran luchando por entender lo que le está sucediendo a su ciudad. El emperador que ven en las ceremonias públicas se parece poco a las estatuas de mármol de Augusto o a los retratos severos de Marco Aurelio. Esto es algo nuevo, algo sin precedentes, algo que desafía sus supuestos básicos sobre el poder y el género y la naturaleza de la autoridad imperial misma. Imagínate a un ciudadano romano típico, tal vez un comerciante o un artesano, tratando de explicarle a sus hijos por qué su emperador a veces se viste como una mujer. ¿Por qué las nuevas ceremonias religiosas suenan más a fiestas que a adoración? ¿Por qué el palacio resuena con música y risas a todas horas del día y de la noche? ¿Cómo se mantiene el respeto por la autoridad imperial cuando esa autoridad es ejercida por alguien que parece deleitarse en violar todas las expectativas de cómo debería comportarse un emperador? La respuesta para muchos romanos es que no lo haces. Te adaptas, sobrevives. Intenta sacar provecho del caos si puedes. La gente inteligente en Roma rápidamente aprende a halagar a los cortesanos sirios del nuevo emperador, a adoptar modas orientales, a al menos fingir entusiasmo por las nuevas prácticas religiosas exóticas. Aquellos que se resisten abiertamente tienden a desaparecer, no siempre permanentemente, pero lo suficiente como para enviar un mensaje claro sobre las nuevas reglas del juego. Pero debajo del cumplimiento superficial, el resentimiento se acumula como la presión en un recipiente sellado. Roma siempre ha sido una sociedad conservadora, sospechosa de los cambios y ferozmente protectora de sus tradiciones. Tener esas tradiciones no solo desafiadas, sino activamente burladas por un emperador adolescente que afirma tener autoridad divina es más de lo que muchos romanos pueden soportar. La Guardia Pretoriana, en particular, comienza a mostrar signos de tensión. Estos son soldados profesionales que han jurado lealtad al emperador, pero su definición de emperador asume ciertas características básicas. Nacimiento romano, porte masculino, respeto por los valores tradicionales. El agábalo no encarna nada de esto, y su comportamiento se vuelve cada vez más errático a medida que se asienta en el poder. Imagínate la escena en los cuarteles pretorianos a medida que llegan noticias de la última indignación del emperador. Hoy, ha anunciado su intención de casarse con uno de sus cortesanos masculinos. Mañana, se declarará la reencarnación de Venus. La semana que viene, ordenará la construcción de baños públicos, donde hombres y mujeres se bañarán juntos, donde las reglas normales de la modestia romana se suspenderán en favor de las costumbres sirias que la mayoría de los romanos consideran profundamente inmorales. Los guardias murmuran entre ellos, su lealtad puesta a prueba por cada nueva revelación. Están entrenados para seguir órdenes, pero ¿qué sucede cuando esas órdenes provienen de alguien que parece no tener comprensión de la ley romana, la costumbre romana o la dignidad romana? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir la lealtad institucional cuando está tensada por la humillación diaria? La crisis se profundiza a medida que el agábalo comienza a interferir más directamente en el funcionamiento tradicional del gobierno romano. Nombra a favoritos sirios para ocupar puestos de poder, a menudo basándose en su belleza física en lugar de en su competencia administrativa. Interrumpe las reuniones del Senado con ceremonias religiosas que los senadores encuentran blasfemas y vergonzosas. Publica edictos que contradicen siglos de precedentes legales romanos, aparentemente por capricho en lugar de a través de una política coherente. Imagínate una sesión del Senado en el segundo año del reinado de Agábalo. La antigua cámara donde Cicerón pronunció una vez sus catilinarias, donde Augusto gestionó cuidadosamente la transición de república a imperio, ahora resuena con el sonido de flautas sirias y el aroma del incienso oriental. El emperador llega no con la vestimenta romana tradicional, sino con túnicas fluidas que brillan con hilo de oro, su rostro pintado con cosméticos, sus movimientos gráciles y andróginos. Anuncia que ha recibido una visión de Elagabal, que el dios Sol ha revelado nuevas leyes que deben implementarse de inmediato. Los senadores se sientan en silencio atónito mientras describe regulaciones que alterarían fundamentalmente las costumbres matrimoniales romanas, que darían reconocimiento legal a las relaciones entre hombres, que permitirían prácticas que el código legal romano siempre ha condenado como contrarias a la moral pública.
Cuando un senador anciano se atreve a objetar, a invocar la tradición y el precedente, la respuesta de Elagabalo es rápida y escalofriante. El hombre no es ejecutado, eso sería demasiado crudo, demasiado obviamente tiránico. En cambio, se le asigna un puesto administrativo menor en una provincia remota, efectivamente exiliado del centro político del imperio. El mensaje es claro. La adaptación es recompensada. La resistencia es castigada. Pero quizás el aspecto más impactante del reinado de Elagabalo no es su violación de las normas políticas, es su violación de las normas de género. En una sociedad donde la virtud masculina se considera el fundamento del orden cívico, donde se espera que el emperador encarne el ideal de la masculinidad romana, Elagabalo presenta algo completamente diferente. Las fuentes antiguas lo describen usando ropa de mujer, usando cosméticos femeninos, incluso llegando a buscar médicos que pudieran transformar su cuerpo masculino en uno femenino. Los historiadores modernos debaten si esto representa una disforia de género genuina o simplemente teatro político diseñado para impactar e intimidar. Pero para los romanos contemporáneos, la distinción es irrelevante. Lo que importa es que su emperador, el símbolo viviente del poder y la autoridad romanos, parece rechazar el mismo concepto de liderazgo masculino que ha definido su civilización durante siglos. Imagínate las conversaciones susurradas en los hogares romanos mientras las familias luchan por entender lo que están presenciando. Los padres intentan explicarles a sus hijos por qué el emperador a veces aparece en público con vestidos de seda y collares de perlas. Las madres se preguntan qué ejemplo establece esto para sus hijas, qué mensaje envía sobre la naturaleza del poder y la autoridad. Los roles de género tradicionales, ya sometidos a tensión en un imperio cosmopolita que incluye pueblos desde Gran Bretaña hasta Egipto, de repente parecen frágiles, negociables, abiertos al desafío. Las relaciones personales del emperador se convierten en tema de interminables especulaciones y chismes. Se dice que se ha casado varias veces con mujeres, con hombres, con sus propios cortesanos, con príncipes extranjeros, con los propios dioses en elaboradas ceremonias religiosas. Cada nueva unión se anuncia con gran pompa, completa con celebraciones públicas que combinan el fasto romano con el ritual religioso sirio de formas que dejan a los observadores inseguros de si están presenciando una boda o una iniciación religiosa. Pero no son solo los matrimonios en sí mismos lo que escandaliza a Roma, es la forma en que Elagabalo habla de ellos. Habla abiertamente de su deseo de ser dominado, de ser tratado como una mujer en sus relaciones con hombres. Habla de prácticas sexuales que los romanos consideran no solo inmorales, sino literalmente indecibles, cosas que se hacen en las sombras de los burdeles de la ciudad, pero nunca se reconocen en la buena sociedad. Imagínate el shock de los aristócratas romanos acostumbrados a emperadores que proyectan fuerza y dominio, que encarnan los ideales masculinos del ciudadano guerrero. Ahora tienen un gobernante que parece deleitarse en la sumisión, que se complace en actividades que la cultura romana asocia con la debilidad y la feminidad. No solo es políticamente peligroso, es psicológicamente desestabilizador, desafiando su puesto sobre el poder y el género que han sido fundamentales para la identidad romana durante siglos. La dimensión religiosa del reinado de Elagabalo añade otra capa de complejidad a una situación ya sin precedentes. Su adoración al dios Sol sirio no es solo una preferencia personal, es un intento sistemático de rehacer la religión romana a imagen del misticismo oriental. El enfoque romano tradicional a los dioses basado en relaciones contractuales y la observancia ritual adecuada da paso a algo más estático, más personal, más peligroso. Imagínate la escena en el nuevo templo de Elagabal mientras el emperador lidera a su corte en la adoración. El meteorito de piedra negra traído de Siria a un costo enorme se encuentra en el centro del santuario rodeado de altares dorados y colgaduras de seda. El aire está denso con incienso y el sonido de música exótica, tambores y flautas e instrumentos de cuerda que ningún templo romano ha escuchado jamás. El emperador mismo lidera la ceremonia. Sus movimientos son en parte baile, en parte ritual religioso, en parte representación teatral. Canta en idiomas que la mayoría de su audiencia no entiende, invocando a dioses cuyos nombres nunca han escuchado. La toga romana tradicional ha sido reemplazada por túnicas fluidas que desdibujan la línea entre lo masculino y lo femenino, entre lo imperial y lo sacerdotal, entre lo humano y lo divino. Los cortesanos que lo rodean han sido elegidos cuidadosamente por su belleza y su disposición a participar en estos rituales exóticos. Algunos son nobles sirios que entienden el contexto religioso, otros son aristócratas romanos que se han adaptado al nuevo régimen, y otros son esclavos y hombres liberados que han sido elevados a puestos de influencia basándose en su atractivo físico o su entusiasmo por los experimentos espirituales del emperador.
Para los romanos tradicionales que observan desde los márgenes de la ceremonia, se parece menos a la adoración que a una elaborada representación diseñada para impactar y excitar. Los límites entre lo sagrado y lo profano, entre la ceremonia pública y la indulgencia privada, se han disuelto en favor de algo que parece celebrar el exceso por sí mismo. Pero quizás ese sea el punto. Quizás el reinado de Elagabalо no se trata solo de gratificación personal o poder político. Quizás se trata de transformación, de usar la autoridad del cargo imperial para rehacer la sociedad romana de acuerdo con un conjunto de valores completamente diferente. Si es así, es un experimento a una escala sin precedentes, usar el imperio más grande de la historia humana como un laboratorio para ideas sobre género, sexualidad y autoridad religiosa que no se volverán a ver durante siglos. La pregunta es si el imperio puede sobrevivir al experimento. Para el tercer año de su reinado, las tensiones comienzan a notarse. El Senado está cada vez más inquieto, la Guardia Pretoriana muestra signos de deslealtad y las provincias de todo el imperio informan de disturbios a medida que las poblaciones locales luchan por entender lo que está sucediendo en la capital. Los problemas económicos también están aumentando. El gasto extravagante del emperador en ceremonias religiosas y entretenimientos palaciegos está agotando el tesoro imperial. Su nombramiento de favoritos incompetentes para ocupar puestos administrativos está interrumpiendo el gobierno eficiente que ha mantenido el imperio en funcionamiento durante siglos. Sus innovaciones religiosas están alienando a los electores tradicionales sin crear nuevas fuentes de apoyo lo suficientemente fuertes como para reemplazarlos. Imagínate la creciente desesperación de Julia Soemia, la madre del emperador, al darse cuenta de que sus ambiciones pueden haber desatado fuerzas más allá de su control. Había querido a su hijo en el trono, pero había asumido que una vez allí gobernaría como un emperador tradicional, tal vez con algunas influencias sirias, pero fundamentalmente dentro de los límites del precedente romano. En cambio, se encuentra observando impotente cómo transforma el imperio en algo irreconocible, algo que puede no sobrevivir al impacto de un cambio tan rápido. Las mismas cualidades que lo convirtieron en un líder rebelde eficaz, su carisma, su disposición a desafiar las convenciones, su capacidad para inspirar una lealtad fanática, están demostrando ser desventajas como gobernante. El niño que afirmaba ser la encarnación viviente del dios Sol está ardiendo demasiado intensamente, consumiendo todo a su alrededor en la intensidad de su visión. Y como el Sol mismo, puede ser demasiado poderoso, demasiado extraño, demasiado peligroso para el mundo que está tratando de iluminar. El Imperio Romano ha resistido muchas crisis en su larga historia, guerras civiles, invasiones bárbaras, colapso económico, peste. Pero nunca se ha enfrentado a nada como esto, un emperador que parece decidido a destruir los mismos cimientos de la civilización romana para construir algo completamente nuevo en su lugar. Si esa destrucción representa liberación o catástrofe depende enteramente de tu perspectiva. Para aquellos que han prosperado bajo el sistema romano tradicional, las familias aristocráticas, los soldados profesionales, el establecimiento religioso conservador, el agábalo representa todo lo que está mal en el mundo moderno, todo lo que amenaza los valores e instituciones que han hecho grande a Roma. Pero para otros, esclavos y hombres liberados, mujeres y minorías sexuales, seguidores de religiones extranjeras, cualquiera que haya sido marginado por las rígidas jerarquías de la sociedad romana, el reinado del emperador ofrece un atisbo tentador de lo que podría ser posible si las viejas reglas pudieran ser barridas por completo. La tensión entre estas dos visiones del futuro de Roma determinará en última instancia no solo el destino de Elagaballo, sino el destino del imperio mismo. El niño emperador que llegó al poder prometiendo transformación ha tenido éxito más allá de los sueños más salvajes de nadie. La pregunta ahora es si Roma puede sobrevivir a ser transformada. Como veremos, la respuesta a esa pregunta llegará antes de lo que nadie espera y de formas que nadie podría haber predicho. El reinado de Elagaballo se acerca a su clímax, y las fuerzas que lo llevaron al poder están a punto de volverse contra él con una violencia que impactará incluso a aquellos que se han acostumbrado a sus innovaciones. Pero esa es una historia para lo que viene después, cuando el representante elegido por el dios Sol en la tierra descubre que incluso la autoridad divina tiene sus límites y que algunas transformaciones exigen un precio que nadie está dispuesto a pagar. Los sirvientes del palacio susurran que el emperador ha estado teniendo sueños de nuevo. No las visiones proféticas que suele afirmar, llenas de luz dorada e instrucciones divinas, sino cosas más oscuras, sombras moviéndose en las esquinas de su cámara, voces llamando su nombre en idiomas que no reconoce, el sonido de pasos que se detienen cada vez que se gira para mirar. Tal vez sea la culpa finalmente alcanzándolo. Tal vez sea el miedo.
O tal vez, después de 4 años de afirmar ser la encarnación viviente de un dios, está empezando a darse cuenta de que los dioses no son las únicas fuerzas sobrenaturales que se interesan por los asuntos mortales. Los otros dioses, los romanos que ha desplazado, las deidades orientales que ha ofendido, los espíritus de los antepasados cuyas tradiciones ha profanado, podrían tener algo que decir sobre su reorganización cósmica del orden divino. Imagínatelo en esas noches inquietas caminando por los suelos de mármol de sus aposentos privados, mientras su último marido, el auriga llamado Hierocles, que supuestamente se parece a la visión idealizada de la belleza masculina del emperador, duerme plácidamente en su cama. El niño que una vez comandó legiones con absoluta confianza ahora salta ante las sombras, se sobresalta ante los sonidos inesperados, se encuentra constantemente mirando por encima del hombro como si esperara ver algo que no debería estar allí. Su comportamiento durante el día se vuelve cada vez más errático. Las sesiones de la corte que una vez mostraron su estilo teatral ahora se disuelven en monólogos divagantes sobre conspiraciones cósmicas y persecución divina. Ordena la ejecución de sirvientes por desaires imaginarios, luego los perdona minutos después cuando pasa el humor. Sus ceremonias religiosas se vuelven más elaboradas y más desesperadas, como si estuviera tratando de ahogar esas voces de medianoche con exhibiciones de devoción cada vez más frenéticas. Los sacerdotes sirios que una vez sirvieron como sus consejeros espirituales comienzan a distanciarse del círculo íntimo del emperador. Estos son hombres que entienden la diferencia entre la experiencia religiosa genuina y el colapso psicológico, y lo que están viendo de Helagabalo se parece cada vez más a lo último. Cuando tu emperador Dios empieza a afirmar que deidades rivales lo están acechando por los pasillos del palacio, es hora de empezar a buscar un nuevo empleo. Julia Soemia observa el deterioro de su hijo con creciente alarma. Este no es el joven confiado que se apoderó de un imperio a través de la pura fuerza de la personalidad. Esto es algo roto, algo que ha sido llevado más allá de sus límites y está empezando a resquebrajarse bajo la presión. Ha sacrificado todo, su reputación, sus principios, la estabilidad del imperio mismo para ponerlo en el trono, y ahora lo está viendo destruirse a sí mismo con el mismo abandono imprudente que ha traído para destruir la tradición romana. Las mismas cualidades que lo convirtieron en un líder rebelde eficaz, su carisma, su disposición a desafiar las convenciones, su capacidad para inspirar una lealtad fanática, están demostrando ser desventajas como gobernante. El niño que afirmaba ser la encarnación viviente del dios Sol está ardiendo demasiado intensamente, consumiendo todo a su alrededor en la intensidad de su visión, y como el Sol mismo, puede ser demasiado poderoso, demasiado extraño, demasiado peligroso para el mundo que está tratando de iluminar. El punto de ruptura llega en el invierno del año 221 DC durante uno de los festivales religiosos cada vez más elaborados del emperador. Imagínate la escena en el templo de Helagabal, cientos de cortesanos abarrotados en el espacio sagrado, el aire denso con incienso y sudor e histeria apenas controlada. El emperador se encuentra frente a su meteorito de piedra negra, con los brazos levantados hacia los cielos, invocando a su deidad protectora para que se manifieste físicamente en el templo. Pero algo sale mal. Tal vez sea la presión de realizar milagros bajo demanda, tal vez sea el estrés acumulado de 4 años de intentar transformar un imperio solo con la fuerza de voluntad, tal vez sea solo la consecuencia natural de una mente adolescente llevada más allá de su punto de ruptura por responsabilidades imposibles y poder ilimitado. Cualquiera que sea la causa, Helagabalo se desploma durante la ceremonia. No un desmayo elegante diseñado para un efecto dramático, sino una pérdida genuina de conciencia que lo deja convulsionando en el suelo del templo mientras sus aterrorizados cortesanos tratan de decidir si están presenciando posesión divina o colapso imperial. Cuando se recupera horas más tarde, algo fundamental ha cambiado. El niño que una vez irradió confianza y carisma ahora parece hueco, disminuido, como si alguna parte esencial de su personalidad hubiera sido quemada por lo que sea que haya experimentado durante su colapso. Habla en susurros sobre la traición, sobre enemigos reuniéndose en las sombras, sobre los propios dioses volviéndose contra él. Los rumores se extienden por Roma como un reguero de pólvora. El emperador está loco. El emperador está muriendo. El emperador ha sido poseído por demonios. El emperador ha sido abandonado por su propio dios. Cada versión de la historia es más sensacional que la anterior, pero todas apuntan a la misma conclusión. La autoridad sobrenatural que ha sostenido el reinado de Helagabalo se está desmoronando, dejando atrás solo a un joven confundido y asustado que se ha hecho demasiados enemigos para sobrevivir sin protección divina. Julia Maesa, la tía de Helagabalo y la madre de su primo, Alejandro Severo, ve su oportunidad.
Ha estado observando desde los márgenes durante 4 años, construyendo cuidadosamente redes de apoyo entre los mismos tradicionalistas romanos que han sido más alienados por el reinado de su sobrino. Donde Julia Soemia apostó todo por el exotismo sirio y la autoridad divina, Julia Maesa C.